Bueno, muchas gracias más que nada por la invitación. Bueno, yo voy compartiendo pantalla. Realmente para mí es un gusto y un honor estar departiendo con ustedes. Sinceramente, digamos, a mí estos temas realmente son temas que me apasionan y es muy lindo tener la posibilidad de conversar, digamos, con personas de otros lados, con distintas formas de ver la profesión. Bien, justo ayer a mí me tocaba dar una charla, di una charla similar a esta en la facultad, en la Universidad de Ciencias Económicas de Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán, para comentarle un poco a los alumnos y a los recién egresados de cuál es el nuevo rol del contador. Entonces, conversando con ellos un poco y conversando con César Torres, que fue quien me invitó a la charla esta, empecé un poco a hilvanar cuál era la idea que iba a querer presentarles a ustedes. El objetivo de la charla es, yo estoy viendo en la mayoría de las empresas que me toca ver a mí la información o cómo están trabajando la información, hay una falencia muy grande en cuanto al conocimiento del profesional de ciencias económicas. Yo creo que estoy totalmente convencido que el profesional de ciencias económicas es hoy quizás el líder de lo que tiene que ser el manejo de información en las empresas. Yo creo que es la persona más importante en las empresas de acá al futuro. Bien, porque la contabilidad, así como la vemos en la universidad, como la aprendemos en la universidad, yo creo que es un factor clave y lo estoy viviendo. Bien, entonces bueno, arranquemos con la presentación esta. Como bien decían, yo soy contador público. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, tengo 55 años y mi primer trabajo fue como senior de auditoría en Coopers & Lybrand. Coopers & Lybrand era una de las consultoras más grandes del mundo en auditoría. Hoy se fusionó, ya es PricewaterhouseCoopers, ustedes lo deben conocer como PwC. Yo trabajé 3 años ahí, después entré en una firma como gerente financiero y en el 1996 yo encaré una experiencia internacional, me fui a vivir a Londres. Aquellas personas que conozcan Londres o que hayan pasado, ese edificio que se ve acá, bien, que lo estamos viendo acá, es un edificio muy emblemático, es la Lloyds, bien, era la Lloyds, yo no sé cómo está ahora en la actualidad, esto es del año 96. Llama la atención porque tiene todas las cañerías por fuera, todas las escaleras por fuera, todas las instalaciones son por fuera, entonces es un edificio bastante emblemático. Es la principal aseguradora del mundo, una de las principales que había. Yo me acuerdo cuando llego yo en el 96 a Londres, lo primero que quiero hacer, paso por ahí y digo, yo voy a trabajar acá. Pasaron los meses, quedé sin plata, no pude hacer el posgrado que yo quería, pero las cosas de la vida me llevaron a que efectivamente yo entré a trabajar ahí. Y mi primer trabajo en Londres fue en la Lloyds. Pero ustedes van a ver, esta foto es volviendo en el subterráneo de mi primer día de trabajo. No tengo la ropa, la vestimenta como para ser un ejecutivo en la Lloyds. Yo había entrado pero para lavar platos. Yo creía que con mi título de contador, con lo que sabía que ya había trabajado en una consultora internacional y demás, podía ingresar en cualquier lado. Bueno, yo tenía principalmente el limitante del inglés. Pero después me doy que el contador público o el licenciado en administración, digamos, el profesional en ciencias económicas tal cual lo conocemos nosotros, ya no tenía vigencia. Es decir, sí tiene vigencia, pero tenía vigencia como un tenedor de libros. Que lo que importaba realmente era el controller financiero, que era un perfil totalmente distinto. Es decir, eran las mismas herramientas que nosotros aprendíamos en la facultad, pero con un enfoque distinto. Entonces yo quiero mostrarles cuál es ese enfoque hoy. Bien, y para hacer eso a mí me gusta siempre hacer un paralelismo, ¿ok? Yo siempre hago un paralelismo de cómo era la vida en ese 1996 y lo que es hoy. En 1996 yo escuchaba música con un Walkman. No sé si alguno de ustedes lo conoció al Walkman de Sony, ¿bien? Que fue el pionero. Esta es la propaganda oficial del Walkman de Sony. A ver, vamos a bajar un poquito la música. Uno lo que tenía que hacer era comprar un cassette. Si le gustaba una canción, no era como ahora que lo tenemos que bajar directamente y la tenemos en el acto, sino lo que hacíamos había que comprar el cassette completo, eran 11 o 12 canciones por una sola que nos gustaba. A su vez, teníamos que comprar las baterías para poder usarlo, ¿bien? Las baterías que eran las pilas comunes, las AA, que salen caras. Aparte el Walkman era caro en sí.
no teníamos reproducción aleatoria, no teníamos nada. Esta es la propaganda actual de Spotify. El mismo concepto, yo quiero escuchar música, yo quiero tener mi mundo, yo quiero encapsularme con la música que a mí me gusta. Las posibilidades son totalmente distintas. Bien, yo puedo llegar a tener 50 millones de canciones disponibles en Spotify hoy. Y las puedo escuchar gratis. Si yo quiero entrar en el plan gratis, que es el plan que me ponen una propaganda cada 30 minutos y yo no elijo el orden de reproducción, tengo para escuchar 50 millones de canciones. Imaginen este contexto hoy, cómo escuchaba yo música en el año 96, con el Walkman. Bien, es la misma música, la misma necesidad, pero las herramientas totalmente distintas. Y no es que hoy sea más difícil escuchar, no es que hoy sea más caro escuchar o más costoso, todo lo contrario, es extremadamente más sencillo porque simplemente es elegir la canción, no tengo que ir al centro o a una disquería a comprar la música que a mí me gusta, simplemente la descargo. Bien, veamos eso y tengámoslo en cuenta. El fax era la forma de comunicación que teníamos nosotros en el año 96, incluso hasta el 2006, 2007. Yo me acuerdo, en las empresas que trabajaba, toda la comunicación nuestra era en fax. Hoy no existe el fax, es imposible conocerlo. Miren la imagen esta que viene a continuación, era una reunión, bien, la que está hablando es una peruana, Natividad, bien, que no sé si estará acá en la reunión, era una capacitación que yo estaba dictando. Me acuerdo que la del medio acá arriba era española, él era ecuatoriano, estos tres argentinos y había otras personas más que estaban conectadas. Pero me llamó la atención Natividad, que ella participaba, me dice: Antonio, yo no me quiero perder el networking, así que estaba andando en bicicleta y se puso los auriculares y seguía la charla en bicicleta. Es decir, ella quería estar en la conversación de las consultas posteriores a la presentación que nosotros hacíamos. Imagínense esta reunión, tenerla con fax. Estamos hablando del año 96 a hoy. Bien, sigamos con la evolución esta, porque es importante que la consideremos. Bien, esa máquina de foto, ese modelo era el que yo saqué, esa foto que estaba ahí, no es la misma, pero era un Olympus de esta, con rollo. Bien, nosotros para poder sacar la foto había que comprar el rollo, no sabíamos cómo había quedado, eran solamente 35 fotos. Solamente 36 fotos, perdón, que traía el rollo, 24 o 36. Había que esperar que se revelen, era carísimo el rollo, era muy caro la revelada. Bien. Y fíjense, hoy, con el iPhone, simplemente con el que uno tiene en el bolsillo, hasta puede grabar películas. Bien. Películas en altísima resolución, 4K, a un costo cero. Simplemente el costo del equipo. Bien, eso pasó en el tiempo. Estamos hablando de 20, 25 años de evolución. Y fíjense todo lo que cambió. Bien, vamos adelante ahora. ¿Cómo vemos la información en las empresas? Este es un mayor de cuenta del año 96. Bien, está sacado, es de la empresa ejemplo, si bien lo emití en el año 2017, como dice acá, es de la empresa ejemplo del año 96, un sistema que se usa mucho en Argentina, es el más común en lo que es pymes, el sistema Tango se llama. Fue el líder de ERP para las pymes y sigue siéndolo hoy en el mercado. Uno dice Tango o dice sistema de empresas pymes, es el Tango. Ese era el mayor de cuentas. ¿Bien? 2020, 2022. Miren ese resumen de cuentas. ¿Qué cambio ha habido? Piensen de nuevo en el cassette, en el fax, en la máquina de fotos analógica. Es como que quisiéramos ponernos en la realidad hoy y salir a la calle con un Walkman, sacando fotos con esa maquinita y comunicándonos con un fax. Teniendo miles de alternativas hoy para hacer mejor las cosas y gratis o a muy bajo costo. ¿Bien? Si nosotros comparamos la comunicación con Zoom, esta comunicación que estamos haciendo nosotros ahora, a ustedes no les cuesta nada. Yo puedo hablar con cualquier lado del mundo simplemente con la computadora, con el celular y me ven la cara, tengo que tener una conexión de internet, nada más. Me acuerdo cuando hablaba por teléfono en el año 96, o mandaba fax
o tenía que hablar por teléfono a Argentina y era carísimo. Me acuerdo para hablar con mi casa. ¿Bien? Ahora bien, yo agarré y dije, bueno, a ver, ¿cómo nos ven a los contadores? Entonces, esto es una búsqueda que hice, no me acuerdo si fue el sábado o el domingo. Pongan en Google, prueben ustedes y pongan contador público. Bien. Pongan contador público y fíjense en las imágenes que muestra Google. Díganme ustedes, ¿cuántos usamos esas calculadoras que figuran ahí? Por lo menos en Argentina ya no se las consigue. Las calculadoras esas manuales así grandes, ya prácticamente no se las consigue. Bien. Directamente. Y pensemos nosotros con una empresa. Yo tengo empresas que, por ejemplo, el mayor de cuenta puede llegar a tener 170 millones de registros. Bien, actualmente tengo una que tiene 170 millones de registros solamente en una de las sociedades, y si la tendríamos que analizar de esa manera. Bien, esa es un poco la imagen del contador que tienen de nosotros hoy en todos lados. Entonces yo lo que les vengo a mostrar es una forma nueva de ver la información en las empresas. Y una forma nueva que la dirige el profesional de ciencias económicas. Y el profesional de ciencias económicas para mí es mucho más líder en este punto que incluso los programadores o los analistas de sistemas. ¿Por qué razón? Porque el contador sabe cuál es la información que tenemos que mostrar. Y les digo con conocimiento de causa, porque yo vivo de eso. Yo mi trabajo específicamente, a mí me contratan las empresas para reestructurar la información financiera, económica o productiva o la que fuera, y poder mostrarla de una forma mejor. Después les voy a mostrar unos ejemplos para que ustedes vean. Y usando herramientas que son muy económicas. Bien, entonces yo acá pongo primero que nada derribando mitos, antes de entrar ya en la charla propiamente dicha. Es decir, yo quiero con esto, como digo siempre, es derribar mitos. ¿En qué sentido derribar mitos? Primer punto. ¿Necesito conocer de sistemas? No, yo no sé hacer una macro en Excel, me cuestan hacer las macro en Excel, no sé manejar Visual Basic de Excel y mucho menos sé trabajar con SQL. Bien, les puedo asegurar que no sé hacer una línea de código. ¿Ok? Por supuesto, sí sé manejar un ERP o un sistema de gestión. Básicamente trato siempre de estudiar hasta dónde puede llegar para ver qué les voy a pedir. Pero de sistema en cuanto a programación, Python, todas esas cosas nuevas, yo no conozco absolutamente nada. Bien, porque pasa, ustedes piensen en el fax. Qué difícil que era a veces mandar un fax, que había que esperar el tono de llamada del otro lado, tenía que tener papel el aparatito, teníamos que tener buena señal de teléfono, teníamos que tener toner, todo eso para hacer una comunicación. Ahora es directamente con el celular. Bueno, lo mismo son las herramientas hoy para la toma de decisiones y ya van a ver por qué. Entonces, primer mito, para hacer lo que yo les voy a mostrar, no necesito en absoluto conocer de sistemas. Segundo mito, es muy costoso hacer una implementación, en absoluto. ¿Bien? Ustedes ya van a ver los costos, hay herramientas que son 100% gratis. Hoy mi mayor cliente tiene una facturación anual del orden de los 4.000 millones de dólares. ¿Bien? ¿Ok? 4.000 millones de dólares al año. Y la herramienta que usa cuesta menos de $10. Para que se den una idea. ¿Ok? Tercer mito. Lo que enseña en la facultad no nos sirve. Muchas veces, por lo menos eso pasa en Argentina, no sé, exclusivamente en Perú. Muchas veces en Argentina se dice que lo que nos enseñan en la facultad es muy teórico, que llevarlo a la práctica es prácticamente imposible. Total mentira. Yo lo que hago es básicamente, ya van a ver al último qué materias son, por lo que más énfasis le pongo yo, es costos, que justamente Manuel Rivas es el que le va a hablar luego de ese tema, contabilidad, organización contable, análisis de estados contables, son materias claves, que yo las aplico día a día. Bien. Y ahora sí vamos a entrar en materia. La primera definición es una definición que para mí es muy importante, que siempre la pongo al principio como para entrar en carrera en cuanto a esto. Es decir, así como nosotros teníamos el Excel antes, o 4 Pro, Lotus en su momento, hoy la herramienta para análisis, es decir, que se puede decir, la herramienta de análisis imprescindible es una herramienta de Business Intelligence. ¿Y qué es lo que me hace la herramienta de Business Intelligence? Básicamente es
convertir los datos en información, la información en conocimiento, el conocimiento en planes de acción. El Excel hace exactamente esto, pero hagan de cuenta que el Excel es el Walkman, una herramienta de VA hoy es Spotify. Bien, el cliente más grande que yo he tenido tenía 1.350 millones de registros en los últimos 5 años que nosotros tuvimos que analizar. Imagínense si tenemos que hacer eso con un Excel, con una herramienta de Business Intelligence. En este caso era una de las que costaba $36, se podía hacer sin ningún tipo de inconveniente. Pero ahora bien, hasta ahí va el programador, o nosotros mismos lo podemos hacer, pero que nos preparen la información, quizás se necesita alguna ayuda, pero no un programador específico, nada. Cualquier persona que más o menos haya sido un implementador del software del ERP o el software de gestión que haya tenido la empresa, nos viene al pelo. Pero acá está en lo que hacemos nosotros, el profesional de ciencia económica, que es tremendamente importante y que es insustituible en estos momentos. Y es lo que yo quiero mentalizar generalmente a los colegas de todos lados porque es realmente imprescindible, que es el Business Analytics. Que básicamente lo que nosotros hacemos es, usando las herramientas de Business Intelligence, que ya vamos a ver cuáles son, es armar un marco para visualizar, modelar y hacer un análisis estadístico de la información, utilizando análisis descriptivos, proyectados y predictivos. ¿Qué es un poco esto? El análisis predictivo es ver lo que está pasando hoy y compararlo con respecto a lo que ya haya pasado. Ustedes han visto que siempre cuando nosotros tenemos que presentar los estados contables, financieros, o cualquier análisis que nosotros hagamos de las empresas, es normal hacer la visión de lo que está pasando hoy. Nosotros mostramos el mes, mostramos la semana o lo que fuera, y nos retrotraemos para compararlo con lo que había pasado un año atrás, un trimestre atrás, 2 años atrás. Bueno, depende del tipo de negocio, es como nosotros hacemos. Eso es lo que sería el análisis descriptivo. Por otro lado tenemos el análisis proyectado, y el análisis proyectado vendría a ser cuando nosotros decimos, bueno, a ver, yo tengo un presupuesto, ¿bien? Tengo que mirar para adelante. Entonces ese tengo que mirar para adelante es, nosotros ya tenemos lo que pasó, lo que está pasando hoy, y qué es lo que nosotros pensábamos que iba a suceder. Bien, entonces en esos 3 niveles ya tenemos puesta la información. Y por último está el predictivo, que sería lo más nuevo que existe en este momento, en este tipo de análisis, que es lo que las variables me indican que puede llegar a suceder. Y aunque les parezca mentira, no es complicado hacerlo. Yo le cuento un caso concreto de una empresa que nos tocó verlo acá, en una citrícola. Entonces, bueno, yo vivo en Tucumán, en el norte de Argentina, la provincia más chica, pero a pesar de ser la provincia más chica de Argentina, es el principal productor de limón en el contraestación del mundo. ¿Bien? Es decir, entonces acá la industria citrícola es una de las más fuertes, a su vez es líder mundial. Y es muy común hacer análisis predictivos en ese punto. Y una de las citrícolas que yo estuve, Citromax se llama, es capitales estadounidenses, no me olvido el análisis predictivo del personal. Habían armado un análisis predictivo para poder determinar la rotación de la gente y prácticamente la estaban acertando con un 80% de probabilidades. Bien, es decir, que cada vez que entraba una persona, en un 80% sabían aproximadamente qué duración iba a tener en el puesto. Bien, y era simplemente ponderando variables tales como el análisis de glucosa para ver el rendimiento, las llegadas tarde que tenía, las inconductas, la eficiencia en la producción. Bien, entonces es la nueva forma de analizar la empresa. Acá un poco lo que decía yo de los precios, es decir, para que veamos, aparte acá en las herramientas de Business Intelligence no pasa como pasa con el Excel, que con el Excel hoy prácticamente todos usamos el Excel. Recién ahora, hace un par de años o 4 años, empezó a pechar fuerte la planilla de cálculo de Google, o la de Apple prácticamente quedó muy limitada. Yo, por ejemplo, tengo Apple y uso directamente la de Microsoft, la Excel, porque me gusta mucho más. Es decir, no pasa, así como en las planillas de cálculo prácticamente hay un dominio absoluto de Microsoft con su producto, en las herramientas de Business Intelligence es tremendamente variable la situación y hay muchas opciones. Y aparte es muy dinámico el mercado, es decir, recién en los últimos 2 o 3 años está Microsoft con su herramienta prácticamente un líder. Si ustedes me preguntaban a mí en el 2019 cuál era la mejor herramienta para mí, era Analytics de SAP, que es una herramienta que actualmente hoy cuesta $36 mensuales. Bien. Luego tenemos Tableau, que es quizás una de las pioneras o la que más trabajó en lo que fue en la primera parte de lo que fue el año 2010, 2015 aproximadamente. Sigue siendo muy común en Europa. Tableau cuesta $70 mensuales promedio. Bien,
Y hoy por hoy la líder indiscutible es la herramienta de Microsoft, el Power BI, que tiene un costo de $9.99. Hay una opción gratuita que no tiene ningún tipo de límites. Es más, la versión gratuita nos sirve, porque es la versión de escritorio, nos sirve para hacer todo tipo de análisis. Nos sirve para hacer todo tipo de análisis, bien, la versión de escritorio, y es 100% gratis, sin limitaciones, sin absolutamente nada. El $9.99, lo único que hacemos es alquilar un espacio en la nube para ponernos datos en la nube en vez de tenerlo en nuestra computadora y básicamente poder distribuirlo. Pero con la de escritorio podemos hacer prácticamente todo, bien, y es gratis, ¿ok? Y la empresa que factura $4.000 millones, que es la más grande que yo tengo en este momento, o la más chica, que es un taller de cerámica donde va mi mujer, que es una amiga de mi mujer, donde lo pusimos para probar, es exactamente la misma herramienta. Bien, como siempre digo yo tengo 3 hijas adolescentes en casa, que digo yo siempre que el poner una herramienta de Business Intelligence es más barato que comprar 2 hamburguesas en McDonald's. Bien, por lo menos lo que son los precios en Argentina, nos sale más barato comprar una licencia de Power BI que comer 2 hamburguesas. Bien, es un precio ridículamente bajo y es ridículamente fácil de implementar, y que no lo hagamos realmente es una locura, porque nos revitalizaría totalmente la profesión. Vamos a ver un poco cómo es implementar, ya metiéndonos mucho más fuerte en este breve resumen que tenemos que hacer en una hora, lo que es hacer una implementación de Business Analytics en una empresa. No me importa a mí el tamaño de la empresa, ya sea internacional, nacional, chiquita, digamos una hiperempresa de grande o lo que fuera. Yo siempre llevo adelante los 4 pasos que ustedes van a ver acá. Bien, y esto no es que lo haga yo desde ahora, yo vivo de esto, como siempre digo. Mi principal función, si bien tengo una academia de aprendizaje de Business Analytics, pero yo vivo principalmente de las implementaciones. Yo soy implementador nato de esto. No es implementar software, sino una forma de ver la información. Lo primero que hago siempre es una reunión con los tomadores de decisión para definir los indicadores. Bien, es el primer paso que hago yo. ¿Y qué es definir los indicadores? No es solamente definir los indicadores como si fuese un KPI. Es básicamente sentarme con la persona que toma decisiones y decir, a ver, ¿cuál es el factor principal que te está moviendo el negocio y que necesitas medir? La rentabilidad, el EBITDA, un gerente financiero, quizá la necesidad de fondos, el encargado de logística, la rotación que tiene de los productos, un encargado de producción, lo que sería la efectividad de planta. Es decir, puede ser cualquier área de la empresa, cualquier función, ya sea un director, un presidente de la firma o un encargado de depósito, un encargado de tesorería, donde lo primero que yo hago es preguntar cuáles son los factores clave que él necesita medir. ¿Cuál es esa información clave? Y siempre en este punto trato de decirle, hagamos un borrón y cuenta nueva, como se dice en Argentina, patear el tablero. ¿En qué sentido? Uno muchas veces cuando va a pedir información tiene la limitación del Excel. Entonces sabe que en el Excel no puede poner más de 1 millón de registros, sabe que no puede hacer comparativas muchas para atrás, que es muy difícil englobar software de distintos, o digamos información de distintas fuentes. Entonces yo trato de decirle, bueno, olvídate de todas esas limitaciones y hagamos un borrón y cuenta nueva. Arranquemos como si fuese una base cero y soñá a ver qué querés ver. Y vamos a tratar de mostrar ese dato. Entonces lo primero que hago es definir eso. Una vez que yo tengo definido eso, me voy a ver dónde está la información esa. Bien, entonces me siento habitualmente yo les llamo los planilleros. ¿Por qué lo son? Siempre el tomador de decisión tiene un ayudante que es el que le prepara esos Excel difíciles, bien complicados, que demoran una semana en presentarle y que buscan información de todos lados y la ponen. Bueno, entonces yo me siento con esa persona, si es el mismo tomador de decisión, con el mismo tomador de decisión, y empiezo a ver de dónde saca datos. Entonces les cuento un caso concreto, uno de los más complejos que me está tocando ahora, que es una citrícola que se llama Lapacho Amarillo. Lapacho Amarillo tiene mucho software que están manejando la información. Entonces es una firma productora de limón que a su vez da servicio de cosecha, es decir, lo prepara el limón para poder exportarlo y luego lo exporta. Entonces todo ese proceso tiene distintos software, desde un software contable que se llama Sinagro, un software de administración de campo que es el Sinagro Campo, un software para todo lo que es el manejo de la logística dentro del empaque que se llama Infomanager,
otro software que es el que maneja la tamañadora de limón, que se llama Sunkist, ¿bien? Y el software de la balanza. Todos esos software nosotros los metemos dentro del Power BI para poder tener datos. Hagamos de cuenta que es un super Excel donde le vas metiendo todo. Y yo digamos, qué tipo de datos estoy necesitando es en función de lo que me diga a mí el tomador de decisión de los indicadores que yo necesito. Una vez que tengo ese mapeo general y yo ya sé qué quiero mostrar, sé qué datos tengo, me voy inmediatamente a establecer lo que yo denomino el layout. ¿Y qué es el layout? El layout es dibujar en un papel cómo son los gráficos, cómo es eso que yo quiero mostrar. Es decir, si va a ser un indicador solo, si va a ser una evolución mensual, si va a ser un ranking de clientes, un ranking de proveedores con los saldos, las rentabilidades. Es decir, básicamente me pongo a tratar de diagramar en un A4, es decir, un A4 en el tamaño de hoja, yo le digo la A4, la hoja en blanco, empezar a diagramar a ver cómo va a ser esto que estoy pensando que le va a servir al tomador de decisión. Si lo va a ver en el celular, lo va a ver en una pantalla, en un directorio, en un monitor grande. ¿Bien? Y recién ahí me pongo a trabajar con mi equipo a armar los paneles en la herramienta elegida. En mi caso particular yo trabajo con dos herramientas, era la Analytics de SAP y Power BI. Prácticamente casi todo hoy en Power BI, porque está sindicada la mejor de todas. ¿Bien? Fíjense algo que importante que es. Fíjense los 3 puntos esos que están marcados con amarillo. Sí o sí lo tiene que hacer el profesional de ciencias económicas. Sí o sí. No queda otra. Y ya van a ver por qué. Recién acá empieza a actuar de alguna manera la persona de sistema. ¿Y en qué parte va a actuar la persona de sistema? Simplemente en ponernos disponibles los datos en alguna base de datos. O decirnos a ver cómo conectarlo. Por ejemplo, el sistema Tango ese que yo les mostraba ya directamente tiene una conexión directa con el Power BI. Ni necesitamos la persona de sistema. Simplemente levantamos el Power BI y hay que decirle, ponerle la clave de acceso al Tango y automáticamente se conecta. O hoy me pasaba con otra firma exportadora que se llama Salix Fruit, una firma de Estados Unidos, que tienen QuickBooks de Intuit, capaz que lo conocen ustedes, es un software para pymes muy conocido en Estados Unidos, se conecta directamente con el Power BI. Directamente, no necesitas nada. Y cada vez que haces los paneles, en vez de estar exportando del sistema en Excel y levantar y darle forma en una tabla dinámica, lo que fuera, acá lo tenés directamente hecho ya y lo trabajás. Bien, entonces básicamente fíjense ustedes la importancia del profesional en ciencias económicas. Ahora vamos a ir medio rápido. ¿Cómo sería esa primera etapa que yo les decía? Definir los indicadores. Entonces hagamos de cuenta que es un panel financiero. Tengamos en cuenta que esto se puede hacer prácticamente para todo tipo de niveles. No sé si habrá alguien, en Perú está una firma que se llama Arca Continental, que es una firma mexicana, que es la embotelladora de Coca-Cola. Bueno, ahí me tocó hacer todos los paneles de producción, bien, el control industrial y el control presupuestario de Arca Continental en Argentina. Y lo traigo a colación en qué sentido. Fíjense que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el contador en los paneles industriales? ¿Y qué diablo? ¿Cómo no vamos a tener que ver si nosotros estudiamos organización contable, por ejemplo, y sabemos de procesos? Sabemos de procesos cómo se mide una merma. Bien, si bien técnicamente no lo vamos a medir a la merma, sí tenemos que saber cómo es la registración de esa merma, qué impacto tiene esa merma. Entonces, miren ustedes qué importancia tiene nuestra profesión, porque básicamente abarca todos los rubros de la empresa. Y ahora vamos a ver cómo yo defino, por ejemplo, los indicadores para un panel financiero. Entonces yo siempre que analizo un panel financiero, yo trato de decir, bueno, bárbaro, yo en un análisis financiero de una empresa me baso en tres niveles, se puede llamar, económico, financiero y patrimonial. Yo les llamo el análisis de triple enfoque. Bien, ustedes piensen, cualquier transacción que nosotros tenemos dentro de la empresa va a pasar en algún momento por una decisión económica, una decisión financiera, una decisión patrimonial. Pongamos un ejemplo, la compra de materia prima o la compra de mercadería para la reventa. Nosotros hagamos de cuenta que tenemos una farmacia y compramos el medicamento y después ese mismo medicamento lo vendemos. Yo compro ese medicamento. Cuando yo compro ese medicamento tengo solamente un análisis patrimonial. ¿Por qué razón? Un impacto patrimonial. Por un lado tengo en el activo bienes de cambio, el medicamento que está estivado o guardado. Y por otro lado tengo posiblemente la deuda, pues no la estoy pagando en ese momento, la pago después. Un pasivo comercial por ese
monto. Vengo, lo pago, un movimiento financiero. Saco fondos, cancelo ese pasivo. Sigo teniendo todavía la mercadería como un bien de cambio. La vendo, pasa a ser un costo de mercadería vendida. Es un costo y va a formar parte de mi margen de contribución. Entonces, cualquier transacción nosotros la podemos medir de esa forma. Y de ese modo nosotros podemos sacar, cuando está en el activo, la rotación, por ejemplo, de esa mercadería. Bien, la rotación o el inmovilizado que yo puedo llegar a tener o el punto de quiebre. Por otro lado, en el económico a mí me sirve porque yo sé la contribución marginal que me está dando ese producto cuando le saco la diferencia entre el precio de venta y el precio de costo. Y por otro lado, el fondo de maniobra, el capital de trabajo o la exigibilidad de pasivos me la da la deuda en su primer momento o en su defecto cuando yo le estoy pagando. Entonces fíjense cómo cada transacción, cómo la puedo dar vuelta por todos lados. Bien, entonces nosotros en base a la conversación con el tomador de decisión empezamos a mapear mentalmente en qué etapa está el indicador de esa transacción. Y eso lo ve el contador, no lo ve otro profesional. Y esos indicadores principales, yo siempre digo, bueno, yo tengo atributos de visualización. ¿Y cuáles son los atributos de visualización? Primero la línea de tiempo, que decíamos, AC en ese caso sería actual, es decir, lo que está pasando hoy. PL vendría a ser el planificado, bien, lo que yo estimo que va a suceder, y el predictivo vendría a ser la estimación teórica que me daría a mí el sistema. Y también otro atributo de visualización, yo le llamo estrategia contable, lo que es la apertura del plan de cuentas que nosotros hagamos. Para mí el plan de cuentas o el catálogo de cuentas es el factor principal que yo analizo cuando entro en una empresa. Bien, las unidades de negocio, los centros de costo que tenga definido, que habitualmente todo esto que está acá tiene una relación específica en cómo el propietario de la firma, el tomador de decisión, quiere ver la información. ¿De dónde vienen los datos? Ya tenemos definido que nosotros queremos medir eso, póngale el caso, el EBITDA y demás. ¿De dónde sacamos los datos? Siempre tomando para un ejemplo de un análisis económico, financiero y patrimonial. Todo lo que es económico y patrimonial yo lo saco del mayor contable. No importa el sistema que ustedes tengan. Bien, yo me baso habitualmente en el mayor contable. Por el mayor contable es básicamente el diario, digamos el diario general donde van todos los asientos de todas las transacciones, donde se mayorizan, es decir, donde ya le ponemos directamente algunos atributos, qué cuenta contable va, por supuesto también estaba en el diario general, pero generalmente tiene el centro de costo, tiene alguna OT o orden de trabajo, si estamos trabajando por ejemplo con SAP o algún otro software, algún otro ERP, y me dan los atributos que yo necesito para poder medir esa información. Entonces lo primero que hago es entrar al mayor de cuentas, el mayor contable, y sacar ese mayor contable. Luego, el segundo punto, para un análisis financiero, yo ahí sí necesito más información. Y ahí van a estar no solamente el mayor contable, sino cuenta corriente de proveedores, acreedores, movimientos de tesorería. Bien, posiblemente acá en Argentina es muy común todo lo que es la cobranza bancarizada. Entonces existe Mercado Pago, una firma nacional, digamos, que hace todo lo que es la parte de cobranzas masivas en muchas empresas. Entonces, y nos brinda un software para sacar esa información, o muchas veces Interbanking se llama otra asociación de bancos que nos daría la información similar, ¿bien? Y que a mí me va a servir conseguir ese dato que yo necesito para armar el indicador del tomador de decisiones, ¿bien? Y yo les llamo dimensiones. Fíjense que estos dos grupos que están puestos acá yo les llamo transaccionales. ¿Por qué? Porque es un detalle de todas las transacciones, una detrás de la otra. Ustedes han visto ese mayor contable que yo les mostraba al principio. Bueno, ese mayor contable que vos sacás tiene todas las cuentas, generalmente tiene el código de cuenta, quizás no tenga el nombre de la cuenta, tiene el código del proveedor o el código del centro de gastos, generalmente no tiene el nombre. Es un listado muy plano que nos saca. ¿Y cómo acomodamos toda esa información nosotros? Básicamente yo les llamo las dimensiones, que sería el plan de cuenta, el catálogo de cuentas o estrategia contable, el detalle de la unidad de negocio, los centros de costos, el catálogo de clientes, el catálogo de proveedores, el catálogo de zonas, canales, productos y demás dimensiones que nosotros podamos tener. Bien, entonces les cuento un caso, por ejemplo, a mí me gusta siempre dar ejemplos de lo que me va pasando a mí en el día a día. Ahora estamos haciendo un análisis comercial de un fabricante de globos, de los globos para fiesta, esos globos de cotillón, no sé cómo
quizás le dicen en Perú, acá le decimos globos, ese que tienen los chicos para el cumpleaños. ¿Bien? Y yo no me daba ni idea, cuando yo empiezo a hablar con el propietario, que es el socio gerente y que maneja la parte comercial, una empresa familiar, y le digo, yo Emanuel Poleto se llama, la firma es Globos Tuki. Le digo, Emanuel, le digo, ¿cómo querés ver vos el análisis comercial? Me dice, mira, a mí me interesa si el globo es para gas o para aire común, la forma del globo, si el globo es impreso o no, si el globo es perlado, bien, el color del globo, el tamaño del globo, la forma que tiene el globo. Son como 15 o 20 atributos que yo ni me imaginaba que existían. Entonces, en base a eso, yo le voy a armar el margen de contribución. Entonces, él va a saber cuánto gana con cada línea de globo que haya tenido. Y a su vez también me pide una clasificación específica de cliente. ¿Y cuál es la clasificación específica de cliente? Él trabaja con consumidores finales y personas, ellos tienen puntos de venta donde va la persona y le compra el globo, las cajas de globo, o también venden a mayoristas, cadenas de supermercados como Carrefour, ellos venden en toda Argentina y en algunos países de Latinoamérica. Entonces, fíjense cómo una información simple que sacamos de acá, que es el análisis económico, es decir, simplemente a cuánto lo compró y a cuánto lo vendió a ese producto, lo podemos clasificar por todo lo que está acá. Y esa clasificación generalmente no importa qué ERP usemos o qué sistema de gestión usemos, prácticamente todos permiten hacerlo. Es decir, un catálogo de clientes, les puedo asegurar, casi todos tienen. Y la posibilidad de poner árboles de jerarquía en los clientes, en el plan de cuenta, en la cuenta contable, exactamente lo mismo. ¿Bien? Simplemente muchas veces no lo sabemos usar. Ese sí es el conocimiento del sistema que nosotros necesitamos, es meternos en el sistema de gestión que está usando el cliente y pensar cómo se podría acomodar esa información que nos está pidiendo a nosotros el tomador de decisión. Definiendo el layout. Normalmente yo divido los paneles en dos grupos. Muchas veces las personas que piensan en Business Analytics dicen esto solamente va para el directorio. Bien, y no hay nada más errado. Para el directorio, por supuesto que va. Bien, y es ese Excel que nosotros presentamos todos los meses, por ejemplo, con nuestro análisis financiero, o el análisis del resultado y demás, o el balance de corte que nosotros presentamos a las entidades. Bien, eso es un informe para el directorio. ¿En qué consiste? Fíjense que tenemos información muy resumida, bien, que nos representan todo el análisis completo. Ahora bien, el operador que arma eso, o nuestros equipos de trabajo, necesitan tableros funcionales, que les llamo yo. Y los tableros funcionales es el que se maneja en el día a día. Por ejemplo, ya vamos a ver ejemplos de paneles de tesorería, donde el tesorero necesita saber cuánto tiene que pagar, cuánto tiene que cobrar, cuántos cheques emitió, qué obligaciones bancarias tiene, y necesita entrar al detalle. Información mucho más amplia o más detallada a la que tiene un directorio. O les cuento otro caso, en esta citrícola, la Pacho Amarillo, ayer pusimos en marcha que cada encargado de campo, desde su celular, puede ver todos los despachos de limón que manda fábrica. Una información que para ellos es crítica, porque tienen que, cada parcela de limón o cada unidad productiva se le llama, que es una fracción de la finca, tiene que estar certificada, ya sea para el mercado estadounidense o para Europa, y esa certificación es una trazabilidad muy fuerte que tiene que tener, porque no te podés equivocar cuando lo estás mandando afuera el producto. Es decir, para el producto ese que llega a la góndola del supermercado en Estados Unidos o en Europa, bien, se sabe de qué grupo de plantas o de qué parcela, no de la planta en particular, pero sí de qué unidad productiva, que son más o menos 100 metros cuadrados aproximadamente, salió. Bueno, esa trazabilidad la estamos manejando todo con paneles hechos en Power BI y que lo ven desde el celular. O ahora me pasa también en Chile. En Chile estamos haciendo en una agrícola que ellos les llaman lecherías, nosotros acá en Argentina decimos los tambos, en 4 tambos, y armamos un grupo de paneles para que manejen la rotación de las vacas en los distintos potreros, les llaman el pastoreo que están haciendo, y a ver cómo son los eventos que le llaman, si la vaca está preñada o no está preñada, o lluvia, o qué ha pasado, si está consangrado o no sangrado, para ver la cantidad de extracción de leche. Fíjense, yo les estoy tirando, cómo les voy tirando distintos tipos de análisis que se hacen y que uno puede llegar a tener con este tipo de información. Y que de alguna manera u otra, el profesional de ciencia económica, cuando nosotros nos enseñan organización contable, nos enseñan a hacer un flowchart de transacciones donde vemos cómo es el manejo de ese comprobante, básicamente es esto. Bien. Y esto yo les quería mostrar
cómo me empiezan a dibujar los paneles, los tomadores de decisión. Bien, hay un libro que siempre lo recomiendo, se llama Good Charts, está editado por Harvard. Bien, Bettinato es el apellido del autor. El autor dice tiene 2 tomos. El tomo 1 es básicamente todo lo que es la teoría del armado de paneles. Y en el segundo grupo, él habla de las visualizaciones, básicamente. Si ¿cómo vas a dibujar vos esto? Y dice él que siempre los alumnos en Harvard le preguntan cómo se inicia un panel. Y él siempre les dice, agarren una hoja en blanco, un A4, te dice qué tipo de lapiceras usar, qué felpas usar, digamos, en cuanto a colores, es decir, qué gama de colores para empezar a dibujarlo, y te enseña cómo hacerlo. Dice que es el primer paso. Yo lo hago así. Esta, la que está ahí en la empresa, que dice justamente ahí, es un video que yo después les voy a compartir, el video ese de YouTube. Es un video donde yo siempre, los clientes o los casos exitosos, grabamos un video siempre donde ellos cuentan su experiencia, porque es muy bueno verla. Y en este caso es un video que se llama pasar del Excel al Power BI o al análisis, al Business Analytics. Esta empresa ganó una empresa multinacional que es la distribuidora de gas domiciliario en el norte de Argentina. Ya terminamos ahí la etapa, ahora estamos haciendo en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, el mismo análisis económico financiero. Cuando el gerente financiero me mostró a mí, o el control financiero, cuando me contrata, me dice, mira Antonio, necesitamos hacer esto, te contratamos para hacer esto, me mostró el Excel. Y me decía, nosotros queremos este Excel hacerlo más rápido. Esa era la idea. Nada que ver con ese dibujo. En absoluto. Y así como esto es Giovanna Codutti, de una firma italiana que se llama Amplifon, cuando empieza a pensar el análisis comercial. Este es de Hernán Rosso, el CEO de Big Sur, una editorial chilena y argentina, donde empieza a ver cómo se vería la información para él de los títulos, ve que dice los libros y demás. Este es una de las ingenieras de Scania, bien, Florencia, que trabajaba en lo que es el área, la planta de Scania de Argentina, en el área de proyectos, cuando empieza a pensar cómo va a ser el seguimiento del proyecto. Esto es una especie de diagrama de Gantt que empezaba a dibujar. Este otro de Giovanna Codutti, bien. Entonces, esto es un poco cómo, fíjense, uno empieza a plasmar eso que tiene en la cabeza y esos números, ya no empieza a pensar distinto. Bien, empieza a pensarlo distinto, lo empezás a dibujar para poder verlo como lo vas a querer ver. Y acá, antes de empezar los ejemplos, yo siempre hago esta reflexión. Digo, ¿qué le diría al Antonio, ese Antonio que había trabajado lavando copas en la Lloyds del año 96, si tendría el diario del lunes y vería lo que es la situación hoy? Bien, como profesional de ciencia económica y después de haber recorrido 25 años haciendo esto, lo primero, darle mucha fuerza a lo que es finanzas. En la universidad o todo lo que podamos aprender. Bien, de lo que es los manejos, los indicadores financieros, es decir, un fondo de maniobra. Que cosa, por ejemplo, en Argentina es crítico hoy, del manejo del efectivo es crítico, una tasa de inflación del 5 al 6% mensual aproximadamente, con algunos rubros que puede ser mucho más alta. Imagínense lo que es el manejo de efectivo en Argentina, o el manejo de deuda. Segundo, organización o administración. ¿En qué sentido? En todos los procesos. Es decir, todo lo que es el layout, no el layout, perdón, el flujo de los datos, cómo trabaja dentro de la empresa. Porque acuérdense ustedes, el económico, el financiero y el patrimonial tiene incidencia en cualquier área. Bien, ese limón que se cosechó, que está el encargado de finca, que está mandando el reporte y está analizando cómo lo está mandando a despacho, a mí me sirve, ¿por qué razón? Porque es un remito que se está mandando y que si se está mandando a industria, yo sé que lo cobro dentro de 15 días. Y puedo tener la información en tiempo real financiera. Si lo estoy mandando a exportación, sé qué clientes se van a ir despachando. Y si son clientes que se van despachando, yo sé que le puedo estar cobrando un anticipo. Entonces, fíjense cómo dispara todo. Bien. Y eso lo sabemos acá en Argentina se le llama organización contable, por ejemplo, a la materia. Bien. Contabilidad, por supuesto, contabilidad gerencial, contabilidad de costo, la contabilidad tradicional. ¿Por qué razón? Porque yo voy a saber realmente en mi mayor de cuenta o contablemente cómo está distribuida esa información. Es clave. Bien, y por último estadística, por supuesto. Acá en Argentina tenemos estadística en ciencias económicas, se llama estadística, posiblemente capaz que se llama manejo cuantitativo, no sé cómo se llamará en Perú. Bien, les pido disculpas por no haber visto un poco eso antes, pero estadística es clave. Bien, para todo tipo de análisis. ¿Ok? Si yo tendría que hablar con el Antonio de 1996, le diría,
primero que nada, como le decía yo a los chicos de ayer en la universidad, era algo presencial. Yo, de esa imagen del 96 a hoy, engordé 40 kilos. Entonces, lo primero, Antonio abandona los postres. Eso es lo primero que tengo que decir. Y segundo, meterle mucha fuerza en esto, porque vas a poder llegar mucho más lejos de lo que estás llegando. ¿Bien? Es decir, si yo estoy en la carrera todavía o tengo posibilidades de volverme a formar, más que formarme en programación o cualquier cosa, me meto muy fuerte en esto. ¿Bien? Y por supuesto conocer lo que es la herramienta. Pero no conocer la herramienta para programar. Porque aparte, si yo aprendo un lenguaje de programación hoy, ese lenguaje de programación me lo están cambiando dentro de 2 años. El concepto financiero, el concepto contable, no. Y aprender a manejar una herramienta, por más que a mí me la cambien, el concepto de manejo de esa herramienta lo sigo teniendo. Bien, entonces es muy, muy importante. Antes de empezar con los ejemplos, que nos quedan 10 minutos, este es un artículo de Harvard, donde dice que el trabajo más sexy de la década, digamos, del siglo XXI, es el analista de datos. Y para mí el analista de datos esencialmente es el profesional en ciencias económicas, porque es el que sabe qué dato mostrar. El de sistemas es extremadamente importante porque va a saber manipular ese dato de acuerdo a lo que nosotros necesitamos saber. Pero es como decir, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Pero acá la respuesta es mucho más simple. Uno muchas veces no sabe decir qué es el huevo o la gallina, porque no sabe cuál vino primero. Pero en este caso, para mí, primero se necesita la necesidad de información, el que define qué información es, de dónde la va a sacar, y luego sí viene el de sistema que nos va a tratar de acomodar ese dato si es muy complejo para nosotros. Pero para una pyme la podemos hacer nosotros sin ningún tipo de inconveniente. ¿Bien? Este es un libro que les recomiendo, antes de arrancar ya con los ejemplos. Organizaciones exponenciales. El autor es Salim Ismail. Salim Ismail es uno de los fundadores de la Singularity University, es una universidad de la NASA. No sé si la escucharon nombrar. Esta universidad de la NASA no es costosa, pero sí es extremadamente selectiva, en el punto que una persona para entrar necesita tener un proyecto de cambiar la vida de más de 1.000 millones de personas. Esa es la condición de entrada que uno tiene. Bien, es una universidad que es fantástica, ¿sí? Muchos premios Nobel, ¿sí? muchos líderes hoy salieron de esta universidad. Y acá lo que hace es una explicación muy buena de un poco, yo muchos de esos ejemplos del Walkman a Spotify los saqué de ahí, porque hace un análisis muy fuerte de cómo son las organizaciones exponenciales, cuáles son las que tienen crecimiento exponencial. Y el manejo de información es clave. Es un muy lindo libro para poder leerlo. Estos son mis datos, tómenlo. Esta dirección yo les voy a copiar en el chat acá para que les pase. Usen usuario ejemplo, clave ejemplo, y es donde van a poder ver varios paneles desarrollados con Power BI. Estos paneles están tomando como base la empresa de ejemplo de uno de los sistemas más sencillos que existe en Argentina para manejo de información en las empresas. El más económico, incluso yo lo saqué de la versión gratis, de la empresa ejemplo de la versión gratis, un sistema que se llama Subio. Y lo hice con la herramienta gratis de Microsoft, la Power BI gratis, bien, la versión de escritorio. Si bien para distribuirles tengo la licencia de $9.99, bien. Pero yo les voy a mostrar ahora el análisis que van a poder ver ahí, que es un análisis completo de una empresa con una herramienta que es 100% gratis. ¿Ok? Abajo tienen mis datos para que los copien, cualquier duda que tengan. Ahí me encanta poder interactuar, no tenemos mucho tiempo para hablar ahora porque el tiempo es medio tirano en cuanto a esto, pero me gustaría que me pongan cualquier duda, cualquier consulta. Estos son mis 2 sitios web. Aprenderanalytics.com es una plataforma donde enseñamos todo esto a hacer, lo que les estoy contando a ustedes. sanchezweb.com es de los servicios que nosotros brindamos. Bien, y ahora sí vamos a ver un poco los ejemplos. Ustedes cuando se logueen a esta dirección, les va a aparecer esta pantalla, pongan ejemplo, la E con mayúscula, la clave es igual, la E con mayúscula, ejemplo, pone iniciar sesión y les va a aparecer un grupo de paneles. Bien, los primeros vamos a poner acá lo que sería los paneles financieros para el directorio. Bien, y vamos a verlo cómo son. Entremos acá y vamos a ver primero, yo siempre cuando analizo la empresa, lo primero que hago es trabajar sobre el análisis de rentabilidad. Y yo digo que la rentabilidad de una empresa la mido por 4 indicadores principales. Los 4 indicadores principales: la evolución de ventas,
el margen bruto, bien, o el margen de contribución, que incluso me permitiría a mí sacar lo que sería el punto de equilibrio, el EBITDA, que vendría a ser el verdadero resultado operativo que tiene la empresa, y el resultado neto, que sería el bottom line o el último renglón del estado de resultados. Esto lo comparo, lo que está pasando ahora, lo que creo que va a pasar, bien, y los delta del presupuesto con respecto a lo que pasó en dólares y en porcentaje. Lo que está pasando en el periodo que estamos analizando, el year to date, que vendría a ser el acumulado a la fecha esta, y el full year, que vendría a ser todo el año. Es decir, fíjense cómo en esta pantalla yo puedo tener mi estado de resultado en forma sintética. Y abajo puedo ver los 4 factores estos, la evolución mensual, para el periodo que está puesto acá. Nosotros habitualmente ponemos un rango de 5 años, esta empresa tiene 2 años nomás de operaciones, así que no tenemos tanta información para poder verla, pero ustedes fíjense que la pueden manejar ahí, si la pueden probar un poco, no se rompe nada, simplemente úsenla para ver. Y a su vez pueden entrar y ver qué cuentas son las que trabajan en el EBITDA. Les digo, esto está tomado los datos de un mayor de cuenta simple, del sistema más simple de Argentina, que es el Subio. Bien, de la empresa ejemplo. Lo único que hice yo fue tocar lo que les puse unas cuantas operaciones más a esa empresa ejemplo, y lo que hice fue armar un plan de cuentas un poco más estructurado, nada más. La segunda pantalla que tenemos, digo yo, hago un análisis más profundo del EBITDA. Entonces yo digo, bueno, el EBITDA son mis ingresos por venta, el costo de venta, que sería lo que me armaría el margen de contribución. Después vienen los gastos administrativos, los gastos comerciales, un análisis por trimestre comparativo del año anterior, el planificado y lo que está pasando. Acá ya metemos año anterior, que sería PI, y la evolución mensual de esos indicadores. Un poco más profundo el análisis. Vamos a ver el resultado ya, la apertura completa del resultado y su evolución, es decir, cómo se compone. Yo tuve un resultado que estimaba que iba a ser 2.100.000, terminó siendo 1.700.000. ¿En qué gané? Gané en lo que es ingresos por venta y tuve deltas negativos en los demás conceptos. Bien, puedo ver lo que es el mes o puedo ver el year to date, que vendría a ser el acumulado. Luego, capital de trabajo. Es decir, acá es muy importante el manejo del capital de trabajo en las empresas en Argentina habitualmente por la inflación y demás. Es decir, hay que andar muy cortito en cuanto a esto, es decir, lo que es la liquidez. Por acá el análisis de la liquidez cuenta por cuenta a ver cómo está. Año anterior para el periodo que estamos teniendo, año actual, planificado y sus correspondientes deltas. Y cómo es la evolución por trimestre, y si quiero verla por mes, la puedo ver. Y con distintos tipos de visualizaciones. ¿Ok? Bien. Y un análisis patrimonial, que sería nuestro balance. Todo esto está sacado del Subio directamente. Vamos a un análisis comercial. Nosotros en el análisis comercial lo principal es analizar el costo de venta, el margen de contribución, que es el margen bruto, y las ventas, para poder analizar la evolución. Toda la historia actual, año anterior, por zona, bien, con respecto al año anterior, con respecto al planificado, tiene 2 zonas esta empresa ficticia, por rubro, cómo se compone. Si yo ahí estoy viendo el costo de mercadería vendida, yo quiero ver cómo es el margen mío de contribución, y acá está. Quiero ver cómo es la evolución de venta, y acá la tengo. Es la misma información que ustedes tienen en sus empresas hoy, simplemente vista de manera distinta. Bien, elijan el periodo, por supuesto, y lo ven. Yo puedo elegir productos finales, digamos, ese tipo de producto, y puedo decir, bueno, en qué zona se vendió, cómo fue la evolución de la venta. Puedo analizar a qué clientes digamos, dónde compré ese producto, si era un producto para la reventa que yo compraba y demás, lo compré en Walmart. Y acá me dice qué vendedores, bien, y qué canal de venta se usó. Supercenter, B2B vendría a ser vendí a otros negocios, el vendedor rojo y el vendedor web. Bien, con respecto a lo que se vendió ahora, lo que se vendió el año pasado, lo que yo estimaba que iba a vender y los deltas correspondientes. Vamos a un análisis más fuerte, después ustedes véanlo acá el resto. Y por ejemplo, para nosotros lo que nos sirve muy mucho en Argentina es el P por Q, el precio por cantidad. Con la inflación que estamos teniendo, nosotros necesitamos desdoblar siempre lo que es la evolución de ventas. ¿Por qué razón?
Y porque imagínense ustedes de vuelta, yo tengo una inflación mensual entre el 5 y el 6% real. La que mide el INDEC anda entre el 3 y el 4. La real quizás llega a 10 en algunos rubros. Bien, imagínense lo que es planificar o controlar tu negocio en ese punto. A mí me pasa empresas que aparecen de un año a otro con una evolución de venta del 100% y cuando la analizamos ha tenido una caída en cantidad y lo otro ha sido evolución en el precio. Bien, y que a su vez el precio con respecto al precio real que ha tenido el producto de costo a mí ha sido menor el índice que ha tenido. Entonces tiene una pérdida monstruosa. Bien, entonces ¿qué hago yo acá? Yo analizo acá, bueno, en caso de los clientes, y acá tengo producto por producto, donde puedo ver cuánto ha sido la venta actual, cuánto ha sido el delta con respecto al año anterior, cuánto ha sido en cantidad la actual, en cantidad el delta con respecto al año anterior, el precio actual y el delta en precio. Entonces yo producto por producto, por ejemplo, puedo hablar monitor de LED, ser a qué clientes le he vendido, a qué precio promedio le vendí. Bien, 21 mil pesos en uno, 38 mil, 36 mil pesos en el otro. ¿Y cuánto ha sido el que yo he tenido? Bien. Y por último, y ya les dejo para las preguntas, estos serían paneles más que nada para la dirección o para la gerencia de ventas, la gerencia financiera. Pero imagínense ahora el análisis del cuenta correntista. Bien, de la persona que está en la trinchera, como le decimos acá en Argentina, el que está analizando, trabajando con los proveedores, con los clientes, y necesita, ponerle el caso que tiene que hablar con los proveedores. Bien, y le hagamos este panel. Bien, este sale de una cuenta corriente de proveedores cualquiera. Acá tengo yo la deuda por proveedores, cuánto le estoy debiendo, me puedo posicionar en cualquiera, me dice qué vencimientos tiene esa deuda, no tengo cheques emitidos por este proveedor, cheques usamos como comprobante de pago acá como si fuese un documento mucho en Argentina, son cheques diferidos, se usa muchísimo. Y acá tengo cómo se compone, qué facturas son, qué fecha de emisión tenía, qué fecha de vencimiento, el proveedor que es ese que está ahí, qué tipo de comprobante era y el saldo que tiene hoy vivo, que coincide con el que está ahí. Bien. Entonces, fíjense ustedes lo que es el análisis. ¿Cómo varía de acuerdo a el tipo de empresa que nosotros tenemos? Me escucho, de analizar la información. Díganme ustedes si no es clave, bien, lo que yo digo siempre, el manejo. A ver, espera un momentito, salgo de acá para copiar la dirección, esta, en el chat. Bien, dejo de presentar. Un poco, si tienen consultas, estoy a disposición de ustedes. Bien, yo copio acá para los que están analizando por este lado. Esa es la dirección para poder ver estos ejemplos. Acuérdense que el usuario es ejemplo, así como lo estoy escribiendo, y la clave es ejemplo. ¿Bien? Entonces, es algo que y armar este tipo de paneles, aunque les parezca mentira, es extremadamente sencillo, es decir, no es algo complejo. Lo más complejo es pensar la información. A mí sí me gusta dar ejemplos en el sentido, ponerle el caso, ¿cómo será que no es importante en este punto, o si es importante, pero el factor más importante es pensar el negocio? Por ejemplo, hay una firma de software que se llama Volt, que tiene la operación de casinos, hoteles y restaurantes, digamos, una cadena muy grande en Argentina, en Chile y en Uruguay. Nos contrataron a nosotros para armar el estado de resultados en este tipo de herramientas. Bien, ellos tienen un departamento de analítica de 80 personas y sin embargo nos contrataron a nosotros. Y cuando hablaba con el gerente financiero, me dice, ¿sabes cuál es la diferencia vos con otros proveedores? Le digo, ¿cuál? Me dice, vos sos contador. Bien, bueno, es un poco lo que les quiero inculcar a ustedes. No sé si tienen consultas, dudas, a disposición de ustedes ahora. Gracias, Antonio. Excelente conferencia, excelente exposición. Estamos viendo por las redes sociales, muchas felicitaciones por su ponencia. También pueden ser algunas preguntas a través de las redes sociales. Mientras van, digamos, asimilando todo lo que hemos hablado hasta ahora, el tiempo, como dices, es muy corto para analizar todo. Yo te quería preguntar, de acuerdo a tu experiencia, acerca del perfil del contador, ¿no? O
sea, cómo debe ser el perfil del contador, digamos, en la formación del contador público actualmente, ¿no? Pensando ya en estos nuevos cambios que Sí. me has mostrado. Lo primero tiene que ser muy analítico y tiene que relacionar ese indicador en alguna de las, como les decía yo, el económico, financiero y patrimonial. Es decir, saber mucha contabilidad, primer punto. Es decir, la contabilidad base nuestra, es decir, estructurar bien un plan de cuentas. ¿Por qué razón? Porque yo como la estructura del plan de cuentas prácticamente puedo hacer cualquier indicador, ¿bien? O cualquier acomodamiento de la información. Un capital de trabajo, una rentabilidad, una EBITDA. Todo surge de estructurar bien nuestro plan de cuentas. Primer punto. Segundo, conocer mucho de costos, que es lo que va a dar después Manuel. Es decir, la parte de costos es básicamente esencial en todos lados hoy. Y optimizar eso también. Y estadística. Y administración de cuentas. Es decir, organización contable. Ojo, hay una faceta del contador. Es como el médico, siempre digo yo. El médico existe el traumatólogo, existe el oncólogo, existe el oculista, el psicólogo, el psiquiatra, perdón. Es decir, hay distintos tipos de médicos y hay especializaciones. Yo no estoy en la parte legal del contador, ni tampoco en el laboral o en el impositivo, es decir, o el auditor, si bien he sido auditor. Es decir, yo me manejo en la información, yo me especializo en esa área. Entonces, si a nosotros nos gusta esa área, yo pienso que el contador, hay un camino muy grande por recorrer hoy. Y es básicamente ese. Saber, yo cuando doy las clases en los cursos que dicto de Business Analytics, hago mucha énfasis en esa parte. Es decir, en enseñarles a leer un plan de cuentas. Es decir, cómo vamos a armar un plan de cuentas y cómo vamos a estructurar un plan de cuentas para tomar decisiones. Y lo muestro a partir de un sistema simple. Es decir, acá no hay que tener un SAP de varios millones de dólares instalado, un R3, un S4, un Oracle Financial. No, por supuesto se puede hacer mucho mejor con una herramienta de esas. Pero es básicamente tener organizada la información. Entonces el contador, para mí el perfil tiene que ser ese. Perfecto. Es una buena recomendación, ¿no? Porque la contabilidad a través de sus sistemas ya da información, bastante insumo. Totalmente. ¿No? Entonces, por lo que entendí en la exposición, la información que presenta, que elaboras, que haces todo este análisis, es más amigable, es más Totalmente. para tomar decisiones, ¿no? En ese sentido, otra pregunta, Antonio, aprovechando unos pocos minutos que tenemos. ¿Cómo ves el mercado de esta área Es actualmente? tremendamente demandado, pero extremadamente demandado. Y yo creo que no tiene techo en estos momentos. Es decir, imagínense ustedes que implementarlo cuesta menos que dos Big Mac. Es decir, ojo, en cuanto a insumos, ¿no? En cuanto a insumos te cuesta menos que dos Big Mac, es decir, menos que dos hamburguesas, porque una cuota de $9.99 mensuales lo tenés andando en la empresa. Bien, así tengas un software de varios millones de dólares como el SAP, implementar esto que lo mismo lo vas a necesitar por más que tengas SAP, bien, cuesta $9.99. Así que ahí nomás ya no tenés una barrera de entrada. Segundo, es muy fácil de usar. Lo más difícil de todo es pensar ese indicador financiero, tener esa información en la contabilidad al día, trabajando en tiempo real. Eso es lo más difícil hoy. Pero con la bajada del precio de los software, hoy un sistema ERP están dentro de todo accesibles. Es decir, un sistema de gestión de empresas, no hablemos de SAP ni de finanzas, nada de eso, pero hablemos en el rango medio, hay muchos sistemas que son muy accesibles, los estándares, y traen muy buena información. Entonces, si nosotros lo usamos como sistema transaccional y le metemos una de estas herramientas para visualizar qué es lo que tiene que hacer el contador, yo creo que no tenemos barrera de entrada y como digo yo siempre, todos los honorarios vienen para nosotros. Es decir, si la empresa tiene que hacer un pago sobre eso, es mejor que nos paguen a nosotros el desarrollo mental de esa estructuración contable que comprar un software. Entonces, no le veo techo. No le veo techo. Muy bien. Acá hay una pregunta de Carlos desde Ica. Gracias, Carlos, por la pregunta. Dice, buenas noches. Para armar los paneles, necesariamente se tiene que generar la información de la solución que manejen. Sí, ¿De la empresa? Sí, puede venir de cualquier lado. Es decir, cuanto más plana sea, mejor. Un mayor de cuenta es fantástico. Que puede ser que lo exportes a un Excel y ese Excel lo esté tomando yo en el Power BI, o puede ser que lo conectemos con la solución, con el sistema. La mayoría de los sistemas modernos traen ya conexiones directas que se llama la API, que uno lo único que tiene que hacer es loguearse y la información va directamente a esta herramienta. La mayoría. Pero si no, exportás un Excel y lo pones, no hay ningún problema. Y todo Perfecto, Antonio. Te agradezco enormemente. No, gracias a ustedes. Te
la Sí, región del Perú. Es la 9ª Convención Nacional de Finanzas. Esperamos contar por seguramente favor. previa coordinaciones con tu conferencia. Muchas Es un gracias. honor para mí, un honor para mí. Muchísimas gracias por la posibilidad de haber participado. ¿Ah? Ok, Muchísimas gracias. gracias Antonio. Hasta Hasta la próxima. luego.